Hola mi gente maravillosa, una vez más aquí estamos en nuestro pancito diario y vamos a hablar hoy acerca de un tema muy bueno que se llama la unidad. Cosa que no es fácil de lograr. La unidad es algo bastante difícil de lograrla. Tenemos nosotros que mentalizarnos, corregirnos, entender que no vivimos solos. ¿Por qué? Porque para que la unidad se pueda gestionar en dos personas, para poner un ejemplo, un grupo, una familia, tenemos nosotros que respetar la identidad de cada quien. Y cada quien tiene un pensamiento completamente diferente al de los demás, y es válido que nosotros escuchemos y que nos escuchen a nosotros. Pero cuando hay una línea que se establece y un patrón que no se mejora, sino que se repite toda la vida lo mismo, entonces la unidad se va resquebrajando poco a poco. Por eso es que hay divorcios, por eso es que hay empresas que se quiebran, hay negocios que no les va bien, hay ministerios que tienen mucho problema, divisiones, contienda, y finalmente terminan disolviéndose, porque la unidad es algo que debe ser respetada. Ahora, fíjate el beneficio de la unidad tan impresionante. Sin la unidad no podemos ver un diseño claro, porque cada uno de nosotros representamos una parte espiritualmente hablando. Tenemos dones específicos, ministerios específicos, y son el complemento los unos a los otros para que podamos hacer una coinonía y para que podamos mostrar lo que tiene que ver con las leyes del reino del Padre Celestial. Entonces ahí es donde nosotros fallamos muchísimas veces. ¿Por qué? Porque conocemos las debilidades, los defectos que tenemos, pero no hay forma ni manera que los corrijamos, sino que los repetimos toda una vida. Y pretendes tener unidad, pretendes tener coinonía con las demás personas, no lo vas a lograr jamás. Lo que vas a lograr es una división, es una destrucción. Y eso, por eso cuando nosotros vemos la estadística de los divorcios, es alarmante. Y cuando tú analizas y cuando tú hablas con personas que se han divorciado, es exactamente lo que te estamos diciendo, la división total entre los criterios que no se respetan. Bueno, sí, en dos personas, digamos, en el hogar, es que hay que estar en unidad, porque si no, dice la palabra que podrán caminar dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Exacto. El acuerdo es para tener unidad, porque siempre, como sabemos, todos los pensamientos de las personas son distintas. Cada persona es un mundo, cada persona piensa y ve las cosas totalmente distintas al otro, y por eso tiene que haber un acuerdo y aceptarnos los unos a los otros como somos para poder haber unidad. Uno disminuye su concepto y el otro el suyo hasta que se llegue a una unidad. Dice Pablo en el 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso entre dos personas. Ahora, si eso pasa ahora con el cuerpo, porque el cuerpo está dividido en distintas agrupaciones. Exactamente. Uno tiene un ministerio, el otro tiene otro ministerio, una iglesia, otra iglesia y tal, pero es el mismo cuerpo. Ahora, para que todo, si dentro del mismo cuerpo esos chiquitos no hay unidad, mucho menos entre todas las divisiones que haya unidad, eso es bien difícil. Es bien difícil. Y entonces hay un capítulo en Efesios que habla, el capítulo 4, que habla de la unidad. Dice en 4:1 en adelante, dice: yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra ocasión, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Exacto. Ahí está, entonces está la clave. Fíjate, entonces él constituyó, sigue diciendo que él constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, y los 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza. Esto escrito, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Exacto. La unidad es indispensable, hermano, para poder cumplir el propósito del Padre, el Evangelio del Reino, la manifestación, el establecimiento del reino, como todos tenemos como prelación, como asignación que nos ha dado el Padre cuando nos mandó a esta tierra, cada uno dentro de su campo, dentro de su misión. Exacto, sí. Pero eso es lo que no se quiere aceptar, porque cada ser humano tiene dones específicos, especiales y funciones específicas que las determinó el Padre. Y cuando uno descubre la asignación que el Padre nos ha dado, nosotros no podemos cambiar de asignación para tener supuestamente una unidad, porque tarde o temprano terminamos reventados. ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta separación entre los esposos, con su familia, con todo? Que ese es el veneno mortal que está en estos momentos en la tierra de una forma inigualable como jamás la hemos visto, y este es el principio para ver la destrucción de las familias, de los ministerios, de las empresas, de los empresarios, de todo, porque cada quien quiere imponer su voluntad y poner los principios que considera que se deben hacer, y cuando se cometen los errores, entonces los justificamos. No los aceptamos, sino que los justificamos. Entonces, si ya tú sabes que sí, que tu esposo, a tu hijo o a tu esposa no le gusta el arroz con leche, ¿por qué se lo tienes que obligar 50 años diciéndole que tome arroz con leche? No, respeta eso. Si no lo quiere tomar, si no le gusta, si le parece que le hace daño a su cuerpo, ¿para qué obligar a la persona? Hay que respetar a la persona. Empezando por la comida, empezando por las conversaciones, empezando por la vida ministerial de cada quien. O sea, todo tiene un sentido en la vida. Entonces, ahí es donde el engranaje se puede llevar a cabo para bendición. ¿Por qué crees tú que hay tantos problemas financieros en los hogares? Por la división, por el pleito, por la pelea, por la enemistad, sin contar la parte emocional, el cariño, el detalle, esto. ¿Cuántas parejas ya no son ni amigos, son enemigos totalmente? La mayoría de las parejas, cuando pasan 10, 5, 8 años de casados, ya vienen a ser enemigos prácticamente. Por eso vemos el número tan inimaginable de divorcios. La gente se casa, a los 5 años está divorciado, y se casa con otro y a los 3 años se vuelve a divorciar. ¿Por qué? Porque no hay una coinonía. Entonces, este tema creo que es de suprema importancia, que analicemos cuál es el concepto que nosotros tenemos con relación a la unidad. La unidad involucra el respeto, involucra la admiración, el respeto, es decir, la coinonía que se debe hacer respetando lo que otras personas pues son y desean hacer. Sí, eso es indispensable en los países, la sociedad, cuando la sociedad está dividida, pero en una forma recalcitrante, es decir, sí. Porque hay divisiones que tú lo haces para discutir, hay divisiones en el Congreso para establecer las leyes, pero se discute, se llega a un acuerdo, cada uno cede y se hace una ley. Exacto. Si nadie cediera, nunca se podrían hacer las leyes. Entonces así pasa con nosotros dentro del mundo espiritual. Exacto. Tenemos que llegar a la unidad, hermano, dejarla el orgullo, la soberbia que nos impide doblegarnos, Señor. Pero no es ante el hombre, es ante Dios que tenemos que hacer ese sacrificio de doblegar para hacer la voluntad de Él. Todos, si queremos hacer la voluntad, entonces vamos a estar bien. Exacto, así que bendiciones para todos ustedes. Bendiciones.